ya ligibu ya basu atini isi haboni lani limu ni asun esos tunas ahorita do saco mbele tuna la uchuma awahati aluma nibu Cristian Martínez anelizani ya kena mahu atuwe tuge bisani lefumeti la de masa mudi luga. No, pero más juntos que más la semana le queda, pero un pelani por tener un lajo. Okay. Kato más lo veo esto aquí. No, luego ne había la jugador le un guía tigeti subí vale de la cata ya okay. No, ya te bra. Te veo voy ya más joven de ya. Ya. Pues no te hama aleti habali kata la ho bala hama. Okay. De morebu. Ay lo más que ya te hago bien que le mandado hama Team USA. Okay. No, la diga Cristian anabalisani Ibrahim waiti la dunti hani logo umale lu beligera lu tahuno bali lu kayebe dai bambia malu le biya wa balia. No, ni afume, la hu ya ni afume la. Okay. Entonces subitikate le juti lu lisuguno amba yenu hani logo de la bahini kate cuento ya namule de la bahini kate ya limisi meme y sé que cambia igual a cate pume dimore ya que bueno su cate ya la hoja la gaba comprar mita le limo que darle guía de ya que tiene porque vos en el video yo me vi ya pero su cate sanse ba su cate sanse ali igual orden que da el duro cate darle guía pero bueno es la nueva generación, porque vos ya, bueno, vas a ver qué es lo que viene más adelante con la nueva generación que viene ahorita. Hey Christian, come over here. Ay, ni alisane ugile. Ni alisane ugile, sit over here. Tú estás jugando en, hey, ¿cómo estás? ¿Tú estás jugando en la high school o college? High school. And club. Okay. ¿Cómo se llama tu escuela? Almira Crawford. Okay. ¿Y estás jugando? ¿En qué posición tú juegas? En la media. Okay. ¿Solamente en media juegas? The wing. Okay. Laterales también, ¿verdad? Yeah. Entonces, ¿cómo ves el fútbol de ahora? ¿Cómo ves el futbolista de acá y con los futbolistas de allá? Muy diferente. Más agresivo. ¿Lo de aquí? Sí. ¿Y lo de allá? Más con técnico. Sí, técnico. Okay. ¿Y cómo te sientes? ¿Cuáles son tus proyecciones para el futuro? ¿Qué es lo que tú pretendes hacer? Después de high school, vas a ir a college. ¿Ya tienes algunas college que te han mandado? Sí. ¿Cuándo te gradúas? ¿Próximo año? No, 2 años. ¿O 2 años más? Sí, Okay. ¿Y cómo están los camping? ¿Cómo están las... ¿Cómo está el proceso? Va bien. ¿Va bien? Sí, va bien. Okay. Sí. Yeah. ¿Y has visitado algunas universidades? ¿A qué universidades piensas ir? Ahorita no. ¿No? A tiempo. Okay. ¿Ya te escribieron unas cuantas? Sí. Okay. ¿Cuál es la más importante que te ha escrito? I think it was... La que está en Nueva York. ¿Cómo se llama esa universidad? Baylor, I think. Okay. ¿Baylor is in Texas o en Well, there's one in New York. Colombia. Yeah, Columbia University. Okay. Roja. Yes, es bueno que vengas a practicar acá porque estos muchachos son agresivos. También tienes que ser muy cuidadoso en no retener mucho las pelotas para que no te caigan porque son agresivos. Y saber hacer lo que tienes que hacer. Tratar de que la pelota no pase mucho contigo. Porque cuando está contigo muchas veces otros dan un poco de celos o envidia, como algunas de estas veces ellos quieren joderte. Entonces lo que tienes que hacer es jugar con la cabeza. Te toca, te tira la pelota con la misma razón
las sueltas. Y cuando estás en posición de poder hacer algo, bueno, pero siempre con la idea de que tú tenés que estar libre de pelota, para que así no te vayan a lastimar. Y porque es importante que aprendas, que tengas experiencia. La experiencia es algo importante. Cuando tú vayas a college, después de eso, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Vas a ir a jugar a Europa? ¿Vas a jugar a MLS? ¿O qué es lo que tú pretendes hacer? Yo quiero jugar en Europa. ¿En Europa? Sí. Okay. Bueno, para mí sería un honor que mi hijo levantara la copa aquí, así como lo hicimos nosotros en 2005. Yeah. Inclusive Miguel estaba jugando con nosotros también ese día. Yeah. ¿Se acuerda? Para mí sería una experiencia volver a ver esa historia, pero con otra forma diferente y haciendo Roja, nuestro hijo que lo haga. amor de mi alma. ¿Cómo te fuiste a vivir la cucuya? Entonces, no, es importante que los muchachos experimenten el fútbol de las comunidades, porque aquí hay talento, simplemente que no se dejan instruir, y a veces el problema de acá es el alcohol y la droga, que los muchachos no quieren escuchar a nadie, ellos creen que, entonces ahí está el problema. Aquí también necesitamos una buena dirigencia profesional, capacitada para que puedan trabajar con los muchachos, pero no de 15 para arriba, sino desde 7 para arriba. Que vaya creciendo con ellos, para algún día ellos puedan tener un futuro, ¿me entiendes? Ser futbolista profesional. Y ver un Limonín en primera división, o liga mayor, o liga de ascenso. Lo más probable, hermano, cuando tu hijo llegue a donde tiene que llegar, bueno, coges ese trabajo para venir a trabajar acá, porque de una manera es un poco difícil, porque no hay ayuda ni siquiera de los equipos del gobierno, ni siquiera de un equipo profesional. Entonces tiene que ser, por ejemplo, tú trabajando con tu hijo, te dice, papi, vete para Limón, trabaje con los muchachos, después que cuando yo me retire, yo me dedico a promover muchachos, todo eso, porque el deporte es una ventana para el mundo. Entonces, porque ese es mi plan que tengo con el hijo mío, que ese tipo jugaba soccer primero, después jugó boxeo, después se metió a fútbol americano, ahora está en fútbol americano. Sí. Entonces, ¿Ese fue tu hijo que vino a la última sí, vez? sí. Él está jugando. Un ejemplo a seguir también, estaba para la universidad también. Ese es el último año de él. Entonces, está entrenando ahora mismo con Green Bay. Sí. Entonces, ahí están esos muchachos. Pero entonces, esas son las cosas que debemos de inculcar a nuestros muchachos que nacen allá, que practiquen deporte, que se alejen de los vicios, que se acerquen a personas positivas, no a las personas negativas. Entonces, para que ellos puedan. Yo sé que el muchacho va a llegar lejos, Dios mediante, hay que trabajar duro, hay que entrenar, hay que tener una disciplina, hay que saber comer bien, hay que tomar mucha agua. Todo eso, yo sé que tú lo sabes porque tienes un buen físico, eso viene del trabajo que han venido haciendo. Entonces, Cristian, sigue haciendo lo que tiene que hacer con tu hijo, hermano. Me siento orgulloso de ti. Y muchacho, pues, hay que seguir luchando. Sí, porque yo con él, desde que empezó a dar su pasito, ahí estoy con él, trabajando, aún sigo todavía. Yeah. Porque inclusive a la de 7 años, 8 años vino a Houston Dynamo, lo vio, la academia, lo llevaron de los 7 años, entonces lo llevaron preparando también. Okay. Y ahora ya está listo, ya compitió en MLS Next, y ahora está jugando en él para que pueda jugar para la escuela y la universidad. Yeah. ¿Y cuáles son tus últimas palabras? ¿Cuáles son los sueños tuyos? Para jugar pro. Oh, ya. Sí, Okay. sigue trabajando. Pero hay que cuidarse, porque la vida de un atleta se trata de cuidarse. Un atleta que se cuida, y porque el deporte es lindo, pero también es corto. Entonces un atleta tiene que cuidarse a lo máximo, dormir sus 8 horas mínimo, hacer buen ejercicio, saber comer, y tener un ambiente, estar leyendo, estar con gente positiva, porque eso es lo que un deportista necesita y debe de hacer.